Distinguido oyente, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, ¿es la muerte el fin de todo? No se olvide de visitar mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella. Para temas de medicinas o mensajes bíblicos, favor de visitar mi canal de YouTube. Si tiene alguna pregunta, puedes hacerlo por medio de correo electrónico, visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, y ahí va a encontrar donde menciono mi correo electrónico. Si no se ha suscrito, por favor, suscríbase. Si lo ha hecho, muchísimas gracias. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Es la muerte el fin de todo? ¿Habrá vida en el más allá? Estas son preguntas que todos los humanos se han hecho sin poder obtener una respuesta satisfactoria. Acompáñeme en esta reflexión y descubra las respuestas. Gracias a Dios que su palabra nos enseña con toda claridad que la muerte no es el fin, sino un paso hacia la eternidad, glorioso para los que confían en Jesucristo y terrible para los incrédulos. Según la Biblia, ¿qué es la vida? Bueno, según ese pasaje de Génesis 2:7, aquí se da más detalles sobre la creación del hombre. Dios formó su cuerpo del polvo de la tierra, pero solo fue ser viviente cuando Dios le impartió su aliento a Adán. Significa rojo o tierra. Recibió su nombre de la tierra roja de la que fue formado. La vida es la unión de la materia con el cuerpo o el hálito de vida. Y el término hebreo que significa hombre, Adán, está relacionado con el que significa tierra, Adamá. Aquí el escritor sagrado nos proporciona algunos datos más acerca de la primera pareja. La muerte física es la separación de la materia y el espíritu. Morir es perder el aliento o el espíritu. La muerte física parece ser necesaria para cuerpos como los nuestros. El deterioro físico y la eventual disolución final son inevitables. No obstante, la Biblia habla de la muerte como consecuencia del pecado. Dios le dijo a Adán en Génesis, en este pasaje de Génesis capítulo 2, versículo 17, dice: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La pena por violar el mandamiento era la muerte. Muerte espiritual instantánea y muerte física progresiva. Y en Romanos capítulo 12, versículo 5:12, Pablo nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y también en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Pero cuando examinamos o nos adentramos más detenidamente en todo esto, reflexionando mejor, vemos que Adán no murió físicamente el mismo día en que desobedeció a Dios. Y en Romanos capítulo 5 y 6, el apóstol Pablo contrasta la muerte que sobrevino a consecuencia del pecado de Adán con la vida que Jesucristo ha traído a los seres humanos. Tenemos un alma inmortal. El hombre fue creado a una gloriosa semejanza, según Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Fue a semejanza espiritual de Dios. El concepto bíblico es de la imagen de Dios en el hombre. Indica que el hombre de alguna manera refleja algunos de los atributos y características de su creador, pero esta imagen no puede ser semejanza física, pues Dios es espíritu, sino la semejanza en el intelecto, las emociones y la voluntad. Entonces, podemos decir por esta razón que el humano posee un alma junto con el cuerpo y que esta alma es inmortal. Bueno, en Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La muerte física no es la tragedia suprema para el cristiano. Morir es estar con Cristo, y así lo enseña la Biblia, y es por tanto mucho mejor
es la liberación del pecado, del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte. Es el traslado a la gloria eterna. Alma en griego, usted seguramente lo ha escuchado, que significa suke, es decir, o suje, es decir, la parte inmortal del hombre que se distingue del cuerpo. Puede matarse al cuerpo, pero no al alma. Usted dirá, bueno, ¿qué quiere decir entonces que el alma que pecare esa morirá? Bueno, eso está en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, y en este pasaje, alma se refiere al individuo, a persona, no una de las partes del cuerpo. El Señor corrige la idea equivocada del pueblo en cuanto al principio de la iniquidad heredada. Aunque la iniquidad pueda pasar de una generación a otra, cada persona es responsable por su propio pecado. El alma que peque será separada de Dios. Y según Romanos capítulo 3, versículo 23 y el capítulo 5, versículo 12, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios, pero también en Cristo todos serán vivificados. O sea que la muerte espiritual es la separación de Dios. Adán y Eva murieron espiritualmente separados de Dios el día en que desobedecieron a Dios. Seamos todos sabios y no rechacemos esa misericordia. Benditos son los que oyen la voz del Salvador y esperan en Él, confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay una diferencia entre alma y espíritu. Alma es la manifestación de sentimientos, emociones y deseos. Y en Mateo capítulo 26, versículo a la última parte del 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Espíritu es la misma vida según Génesis, el pasaje que estuve leyendo en el principio 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida. Y también en Job capítulo 33, versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea que en este caso debemos tener en cuenta la doble reflexión, o sea, la doble referencia. Alma, la palabra hebrea nefesh, es uno de los vocablos traducidos generalmente en castellano por alma, y según Génesis 2:7 significa lo que tiene vida. La primera función del alma es de dar vida al cuerpo, y como la respiración es el significado principal de la vida física, de ahí que en hebreo, como en la mayoría de las lenguas, se designe con términos que se relacionan más o menos con la imagen del aliento. Y este principio es la base donde radican los sentimientos, las pasiones, ciencia y la voluntad. Estar en vida es todavía tener aliento, y lo describe segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 9, cuando Saúl le dijo a un joven amalecita, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Cuando un ser humano muere, sale el alma, y así lo dice Génesis 35:18, en la muerte de Raquel al dar a luz, y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Cuando un ser humano muere, sale el alma hecha exhalada, y si resucita, vuelve el alma al cuerpo. Cuando el caso de la viuda de Sarepta, donde su hijo se quedó sin aliento, y Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 21, y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Hay en hebreo además otras palabras que estuve investigando que tienen casi el mismo significado. Nesamash, que expresa un soplo divino vivificante, y otro término casi equivalente a Ruah, que designa un soplo vital, el principio de la vida y de los sentimientos. En Proverbios capítulo 20, versículo 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea que la frase, el espíritu del hombre, describe la capacidad del hombre para experimentar la actividad emocional e intelectual. Cuando dice lo más profundo, es decir, los pensamientos y las emociones.
por otra parte, en el Nuevo Testamento, y el alma y el espíritu es la parte invisible del hombre. El alma es nuestro propio yo. Alma es sinónimo literalmente de espíritu. Y cuando el apóstol Pablo, inspirado en 1 Tesalonicenses 5:23, habla de tres componentes del hombre: alma, espíritu, cuerpo y alma, no debemos pensar de una manera tricotomía, sino en la distinción entre la vida biológica del hombre y su vida espiritual. Al final de los tiempos será transformado y revestido de inmortalidad. En cuanto al espíritu, el hombre está compuesto por cuerpo, alma, aunque en ciertos pasajes se añade espíritu. Tanto el alma como el espíritu se ponen en contraste con el cuerpo, significando el componente incorpóreo del hombre. Sin embargo, hay una distinción entre alma y espíritu. Con frecuencia se emplea el término alma para expresar la parte inmortal del ser humano, y en ocasiones se usa para denotar la persona, como en el pasaje de Génesis capítulo 46 versículo 26, esa última parte: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto. Todas las personas en hebreo nefesh, alma, que vinieron con Jacob a Egipto. Y en 1 de Pedro 3, 20, versículo 20, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 8 almas, en griego, suche, fueron salvadas en el arca. Y el término hebreo generalmente traducido como alma es nefesh. En muchos casos se traduce como vida, como en Jonás capítulo 1, versículo 14, no perezcamos por la vida, o sea, el alma de este hombre. En el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Mateo 16, 25, 26, el término suche, también mencionado antes, se usa tanto de la vida como del alma en Mateo 16, 24, 25. Y aquí Jesús se refiere a la parte inmortal del ser humano. El alma, cuando es distinguida del espíritu, lo que es el asiento de los apetitos y deseos. Y en Lucas capítulo 12 versículo 19, el rico dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, bebe, regocíjate. Aquella noche le fue pedida su alma. La salvación del alma no puede ser distinguida de la salvación de la persona. Tom Evans dijo: la mayoría de la persona piensa que estamos en la tierra de los vivos, de camino hacia la tierra de los que mueren, pero en realidad estamos en la tierra de los que mueren y vamos de camino hacia la tierra de los que viven. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.